historia. Yo voy a tratar de ser breve porque sé que todos ustedes viajan. El currículum es sumamente extenso y rico, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible. El doctor Pablo Cicolelia es profesor de litografía por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en litografía por la misma universidad, doctor en litografía por la Université de Sorbonne, París, profesor consulto titular de la Universidad de Buenos Aires. Sus actuales líneas de investigación son globalización, capitalismo digital y reestructuración metropolitana, reestructuración productiva y reordenamiento territorial, desarrollo económico territorial. En cuanto a la docencia de posgrado en Argentina, es profesor a cargo de seminarios en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional del Litoral, más otros 20 antecedentes de docencia de posgrado en diversas universidades públicas del país. En el exterior, Río de Janeiro, Colombia, México, Universidad de San Pablo, Universidad Internacional de Andalucía, más otros 10 antecedentes en docencia de posgrado en universidades de América Latina y Europa. Innumerables conferencias dictadas en seminarios internacionales de universidades de América Latina y Europa. Antecedentes en dirección, coordinación y asesoramiento de numerosos proyectos de investigación y equipos de trabajo, tanto en el país como en el exterior. Innumerables publicaciones, libros, dossiers, capítulos de libros, artículos publicados en revistas. En cuanto a la actividad profesional, consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales y nacionales, organizador de numerosos eventos científicos internacionales de relevancia, conferencista invitado en más de 90 eventos científicos internacionales en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, Ecuador, España, Francia y Uruguay sobre temáticas vinculadas a globalización, integración económica del territorio, economía y desarrollo regional y metropolitano. Lo invitamos al doctor a acercarse. El nombre de su ponencia es Escalamiento territorial y formación de la mega región rioplatense, impactos en la zona de Tuyú. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y muy agradecido por la invitación a participar de esta reunión tan importante, realmente escuché una cantidad de trabajos, no muchos, no todos, pero los trabajos que escuché realmente me han puesto muy feliz, muy contento de ver cómo en esta parte del país el conocimiento y la preocupación por la transmisión, diversas formas del vuelco del conocimiento en el aula van progresando a pesar de todo. Es una tarde muy triste para la enseñanza superior en la Argentina. Acaba de afirmarse el veto, realmente el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Es realmente una derrota que es dura, es dolorosa, pero tenemos la obligación de poder seguir luchando por los derechos que tienen que ver con la producción del conocimiento, la transmisión del conocimiento a través de las distintas formas y niveles de docencia, y para el bienestar general de nuestra sociedad y un futuro distinto para nuestra sociedad, que no puede entenderse sin el conocimiento y sin la formación, sin la producción de conocimiento, sin la formación de nosotros y de las generaciones venideras. Así que bueno, lamentando esto y también repudiando el allanamiento sucedido anoche, una actitud realmente espantosa que recuerda la dictadura en casa de una dirigente social. En fin, estamos en tiempos difíciles, pero no tenemos que dejarnos vencer por la tristeza, por el
Bueno. Quería compartir entonces algunas cosas que estoy trabajando, reflexionando. Una primera parte tiene que ver con los contextos de los procesos de transformación territorial. La segunda parte va a tener que ver con las transformaciones metropolitanas y la formación de un nuevo tipo, una nueva tipología de articulación del espacio que llamamos megaregión. Y una última parte tiene que ver con la especificidad de estos procesos en la región de Tuyú. Y seguramente ahí voy a dialogar un poco con el compañero que me antecedió aquí, Emiliano, ¿no? Bien. Bueno, en fin, para empezar por algún lugar, para empezar por el comienzo, digamos así, algunos retos y puntos de partida, la complejidad de los procesos que están adquiriendo los procesos territoriales, regionales, urbanos contemporáneos, son realmente procesos de alta complejidad, con diferentes tipos de actores, con nuevos actores, con nuevas formas de acumulación que vamos viviendo inmediatamente. El otro reto y punto de partida es la complejidad también de la crisis. Estamos atravesando una crisis económica o financiera, estamos atravesando una crisis multidimensional global. Quiere decir que se trata de una forma especial de crisis y de una forma de crisis que amenaza con ser permanente y de constituirse, como dice Robert Naval, en una forma de gobierno, en una nueva forma de gobierno global a favor de los sectores más concentrados del capital. Entonces, crisis global, revoluciones científico-tecnológicas, nuevas formas de capitalismo y los sucesos recientes que nos han tomado por sorpresa, algunos a otros no, a partir del surgimiento de nuevas formas de pandemias globales. Cambios profundos en las estructuras territoriales, regionales y urbanas que se vienen dando justamente a partir de esas complejidades y de estas transformaciones tan fuertes, tan profundas y tan agresivas que vienen sucediéndose en el capitalismo contemporáneo. La velocidad de las transformaciones es otra novedad que estamos asistiendo en los últimos 20 años y que estamos empezando a tratar de entender cómo estudiamos procesos que cambian, que mutan de manera tan veloz, tan inmediata y que transforman muy rápidamente algunos de nuestros territorios. Evidentemente, hay algunos territorios que cambian a alta velocidad, otros a una velocidad más lenta y otros en tiempos lentos, dirían Milton Santos, y otras cuyas estructuras permanecen en tiempos más prolongados. Pero veníamos acostumbrados a estructuras territoriales que duraban por lo menos digamos 70 años, 80 años, un siglo, con un determinado patrón predominante de dinamismo y de evolución territorial, y hoy nos encontramos ciudades o lugares de ciudades, barrios enteros que prácticamente mutan de forma radical en poco tiempo, en 15, 20 o 30 años. Y por último, la revalorización del territorio como objeto de estudio. Esto es algo realmente que nos estimula para seguir trabajando con esta materia prima maravillosa que es el territorio, como concepto y también como herramienta de transformación, como herramienta de planificación, de desarrollo. Y en estos últimos tiempos, a causa justamente de estas transformaciones, de la velocidad de las transformaciones, el territorio como concepto, como categoría y como herramienta política, de producción de políticas, se ha revalorizado considerablemente. Siguiente. Y evidentemente estamos en lo que yo llamo un giro radical del sistema capitalista. Este es un momento particularmente dramático del sistema capitalista, dramático en un sentido amplio, en un sentido trágico, aunque tiene componentes trágicos, dramático en el sentido de intensidad, ¿no? del sistema capitalista. Es esta etapa del capitalismo dominada fundamentalmente por una disputa entre la dinámica de acumulación financiera y las economías digitales en ascenso. Es decir, estamos asistiendo a un momento de cambio radical y de disputa entre dos formas, entre dos procesos
sistémicos de acumulación, entre dos formas de acumulación. De un lado, aquella que tiene que ver con la acumulación financiera, que ya de alguna manera venía derrotando a la acumulación en base a la producción física de bienes, es el capitalismo industrial, o el capitalismo fordista, el capitalismo basado en la producción masiva de bienes. Y se produce un ascenso de la acumulación financiera y prácticamente en poco tiempo, a partir de los años 90 y sobre todo a partir de los años 2000, y en poco tiempo se produce este giro hacia las economías digitales, que tiene un primer punto de inflexión con el proceso de informacionalización que surge a partir de la aplicación de conocimiento, de tecnologías masivas, en el surgimiento del paradigma post-fordista de producción en los años 80, 90, pero ahora ya aparece una nueva forma un nuevo giro, una nueva forma de incorporación de la información como insumo y como centro, como eje de acumulación a partir de esta revolución digital que se viene produciendo a partir de 2008, donde también hubo una crisis financiera, sobre todo las hipotecas subprime en Estados Unidos, que después se exportó al resto del mundo, pero en realidad a lo que estamos asistiendo ahora es a un nuevo momento de ruptura a partir de 2008 con la generalización del uso de Internet y de las redes sociales. Sin embargo, parece esta 4.0 parece no destinada a durar, porque la inteligencia artificial amenaza con convertirse en una nueva revolución tecnológica. Y acá vemos un tema interesante, porque lo que estamos observando es que tanto los ciclos de acumulación del capital, los ciclos de acumulación capitalista, los distintos regímenes de acumulación, que en otros momentos, con la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, tenían ciclos de más de 100 años o de por lo menos 70, 80 años de durabilidad, y hoy estas nuevas revoluciones científicas y tecnológicas que se dan y que inducen a revoluciones también en el campo de la producción industrial, pero también de los servicios, pero también de la vida cotidiana, se están produciendo cada 20 o 30 años, ya han perdido durabilidad. Entonces, esto representa un enorme desafío para entender estos procesos, para asimilarlos, para enseñarlos, para investigarlos. Entonces estamos, por eso digo, en un momento especialmente dramático debido a la velocidad de los cambios y a las dificultades de procesamiento de estas transformaciones, y cuando nos acostumbramos a una, se nos viene otra. Bien. La informacionalización entonces aparece como base de los procesos de producción y distribución, formación de un nuevo ciclo sistémico de acumulación, como decía, que llamamos a priori capitalismo neoliberal digital, dado que sus componentes centrales son una concepción cada vez más consolidada, desgraciadamente, y hoy hemos tenido justamente una derrota a partir de esta forma de regulación que constituye el capitalismo neoliberal, en el caso de Argentina, llevado a un nivel extremo, y de un lado, a causa de esta forma particular de entender el Estado, de entender la gestión, y de otro lado, el ascenso de las economías digitales. Por eso llamamos a este capitalismo neoliberal digital. La aparición, entonces, esto se consolida con la aparición de plataformas. Aquí algunos colegas estuvieron trabajando sobre la incorporación de algunos de estos elementos en la enseñanza, plataformas, aplicaciones, inteligencia artificial, pero todas estas innovaciones, las plataformas, las aplicaciones, inteligencia artificial, aparecen no solamente como una innovación, sino como un nuevo modelo o un nuevo esquema de negocios, como una nueva forma de empresas que comienzan a aparecer hace nada, ayer, hace 10 años, 15 años, y ya son las empresas líderes en el mundo. Por eso algunos autores, como Michek, hablan de capitalismo de plataformas, es decir,
estamos ante un giro del capitalismo que en realidad estamos tratando de ver cómo lo denominamos, cómo lo nombramos, cómo lo definimos, debido a sus mutaciones permanentes y tan veloces. Bueno, entonces hay cambios radicales en las formas y vectores de la cultura, de la vida cotidiana, incluso de la percepción del territorio. Nosotros usamos naturalizadamente aplicaciones, por ejemplo GPS, para andar con el auto o para que nos indique el GPS cómo llegar a un sitio con el transporte público. En otro momento nosotros decidíamos conscientemente por dónde queríamos ir. Hoy esto nos viene dado y nos cambia la percepción del territorio, nos cambia nuestras trayectorias y cambia nuestra percepción sobre los territorios que atravesamos. Bien. Bueno, es tan dramático esto que aparecen definiciones como esta. El capitalismo ya, nuevamente, hoy tenemos una nueva constatación, todos los días nos levantamos con una nueva constatación de esto, aquí y en muchos otros lugares del mundo. El capitalismo ya no necesita, capitalismo que era un régimen, que era un sistema económico, un modo de producción en términos marxistas, un modo de producción que requería para organizarse y para funcionar de la democracia. Bueno, la mala noticia es que ya el capitalismo contemporáneo no necesariamente tiene que convivir con el Estado de Derecho, lo puede avasallar y lo está haciendo. Y aparecen, bueno, como en la distopía de Orwell, aquel libro 1984, donde Orwell veía y mostraba un mundo muy emparentado con la Alemania nazi y sobre todo con la Unión Soviética en tiempos de Stalin. El Estado controlando todo, los movimientos de los ciudadanos y controlando hasta el pensamiento de los ciudadanos y determinando el comportamiento de los ciudadanos. Hay algunos personajes aquí que de alguna manera corporizan este giro que no es solamente económico, sino que es también ideológico y es político. Adelante. Bueno, en fin, las definiciones distópicas de Netflix parecen superadas entonces por la realidad. El cotidiano aparece transformado en una distopía y yo me pregunto si es una distopía imprevista. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, muchos gurúes económicos anticiparon que eso iba a suceder. Grandes empresarios como Bill Gates y compañía anticiparon que eso podía suceder. Y de otro lado, regreso al estado social y a la ruralidad como utopías retrotópicas, diría Zygmunt Bauman, o entonces, aquí lo que habría que discutir es si se trata de una utopía, de la construcción de una nueva utopía, o de retrotopías, en los términos de Bauman. ¿Por qué retrotopías? Porque Bauman dice que la civilización en este momento de la historia, lo decía antes de fallecer en su último libro, 2017, la humanidad está teniendo una gran dificultad para construir una nueva utopía. Después de la utopía socialista o de ciertas formas amables, entre comillas, del capitalismo, el capitalismo más de Estado, social, la sociedad contemporánea está con una gran dificultad para construir nuevas utopías. ¿Y qué construye? Construye nuevas utopías, entre comillas, que tienen que ver con volver a la ruralidad o volver al Estado benefactor. Por eso habla de retrotopías, es decir, una recurrencia al pasado y una gran dificultad para construir nuevas utopías. Sin embargo, aparece alguna nueva utopía, pero es una utopía distópica, la utopía del anarcocapitalismo. Sociedad sin Estado, un Estado inerte, el imperio de las corporaciones y el capitalismo neoliberal digital, el tránsito hacia un modo de desarrollo basado estrictamente en la información. El modo de desarrollo informacional, diría Manuel Castells. Y en fin, una transición del capitalismo a lo que Yanis Varoufakis denomina tecnofeudalismo. Hace ya varios años que yo vengo escuchando y leyendo autores que postulan el fin del capitalismo. Algunas veces como expresión de deseo, otras veces con fundamento, porque evidentemente lo que regía la naturaleza del capitalismo, el trabajo asalariado, el control de los medios de producción, está desapareciendo. Entonces este mundo capitalista está desapareciendo. Las
grandes corporaciones bancarias, automotrices, petroleras, fueron imperios que se tardaron varias generaciones en construir y en sostener. Familias que necesitaron de 2, 3 o más generaciones para construir y consolidar esos imperios. En este momento alguien está en un garage con 2 mangos construyendo alguna empresa que dentro de 10 años, y quizá menos, va a ser empresa líder, como las empresas de los Musk, por ejemplo, o como sucedió con otras empresas tecnológicas, o plataformas como Amazon. Es decir, unos tipos de empresas que no necesitan de una secuencia temporal larga, ni de una inversión enorme de dinero, una inversión inicial, ¿no? Me refiero. Por eso acá el capitalismo está en cuestión. ¿Y por qué habla de tecnofeudalismo? Bueno, porque está basado en la tecnología más que en ninguna otra fuerza productiva, en la tecnología. ¿Y por qué feudalismo? Porque 3.000 personas o familias o empresas en el mundo controlan de una manera brutal y acumulan de una manera brutal como no se había visto nunca antes, por lo menos desde el feudalismo o desde las monarquías absolutistas, desde el antiguo régimen, no se había visto unos niveles de desigualdad tan grandes como los que estamos viviendo ahora. Por eso, tecnofeudalismo es una expresión que me gusta mucho, muy interesante, muy reciente de este autor, que sabe de qué habla, porque fue ministro de Tsipras, que presidió por izquierda, comenzó por izquierda, presidiendo Grecia y después subiendo a Grecia en una crisis como la que parece que estamos atravesando en la Argentina en este momento, crisis económica, crisis social, pero una crisis política y una crisis ideológica fenomenal. Así que, bueno, Varoufakis se fue de ese gobierno y se dedicó a escribir estas cosas. Bueno, la siguiente. Entonces, cuando se postula un regreso al Estado, la pregunta es, en todo caso, ¿a qué Estado estamos volviendo? Esta era una aspiración muy fuerte durante la pandemia, se acordarán. Es decir, hubo muchos pensadores, políticos, filósofos, progresistas que auguraban a partir del evento de la pandemia el regreso del socialismo o el regreso de un Estado fuerte, presente. Y en realidad el problema es que más allá de los esfuerzos que puedan hacer algunos gobiernos y ese signo político con los que yo me identifico, gobiernos como, no sé, el de Lula, por ejemplo, o los demás gobiernos populares que hubo en América Latina, que hay en este momento en México, por ejemplo, en Chile, en Colombia, con los que nos podemos identificar, pero más allá de los esfuerzos incluso de gobiernos poderosos, de estados poderosos, como el caso de Brasil, el Brasil de Lula actualmente, por más que nos esforcemos en eso, hay una trampa, hay un problema, y es la potencia inercial de las construcciones neoliberales que se fueron dando en no todos nuestros países en los 80, empezando por Chile, y en los 90, y ahí en adelante. Y las transformaciones que también se están dando en el seno de la sociedad y en la opinión y en las posturas y en las decisiones, microdecisiones de cada uno de nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Dice Sassen que el Estado cada vez se implica más en la globalización y que lo que muchos políticos, representantes, diputados, senadores, en fin, periodistas formulan como desregulación, en realidad se trata de otra cosa, se trata de otra forma de regulación, se trata de lo que se llama desnacionalización, es decir, que el Estado no es que simplemente deja de regular en el contexto de las ideas del neoliberalismo, sino que se desnacionaliza, deja de representar una parte importante de los intereses nacionales para representar los intereses globales. Es decir, el Estado, dicho en otras palabras, fragiliza las representaciones populares para incrementar la representación de los intereses globales. Y lo hace a través, por ejemplo, de la privatización de producción de normas, cosas como
los bancos centrales tienen que ser independientes del poder político, tienen que ser una entidad casi privada en algún sentido. Entonces se dan procesos de formación de nueva estatalidad y de escalamiento de las políticas públicas. Bueno, en el medio de esto, las revoluciones científico-tecnológicas, como decíamos, que provocan consecuencias y tendencias dinámicas territoriales, porque han hecho y harán desaparecer identidades ancladas en formas de producción, oficios y saberes que estaban y están todavía, en algunos casos, territorializados. Esos saberes, esas formas de producción, esos oficios, etc. Y entonces, de esa manera se van a comenzar a desarticular, se están comenzando a desarticular formas territoriales de producción y de vida cotidiana. Entonces, el capitalismo, este capitalismo emergente, en ascenso, el capitalismo de datos, de plataformas, afecta y afectará profundamente a las formas de producción de bienes y servicios, generando lo que yo denomino el desmontaje territorial de la producción, o desmontaje territorial, si quieren, de la división del trabajo, donde una parte significativa de la producción va a empezar a realizarse fuera de los objetos de esas rugosidades, como les llamaría Milton Santos, que eran las fábricas, que son las fábricas todavía. Una parte de esos procesos se van a ir haciendo fuera de las fábricas. Nosotros ya recurrimos a una plataforma determinada, de un tipo que no tengo ganas de nombrar, que tiene sede en Uruguay, pero es un empresario, el mayor empresario argentino en este momento. Hubo otro que tiene que ver con todo el auge de las plataformas californianas, y que maneja también la empresa hegemónica de envíos a domicilio. Nosotros entramos en esa plataforma y pedimos una zapatilla, por ejemplo. La zapatilla el otro día o los 2 días llega en una caja y nos la ponemos, la zapatilla. Bueno, esto no va a ser así, ya está empezando a no ser así, y en el futuro, zapatillas y muchos otros bienes, lo que nos va a llegar es un archivo. Nosotros con ese archivo vamos a ir a lo que antes eran las casas de fotocopiadoras o los locutorios, vamos a ir allí, vamos a imprimir las zapatillas y después nos las vamos a poner. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber un desmontaje de buena parte del proceso productivo. Ya hay casas que se producen en 3D, con impresoras 3D. Ya hay incluso algunos vehículos que están empezando a poder ser producidos con impresoras 3D, o por lo menos grandes partes, buena cantidad de las partes. Es decir, hay una amenaza sobre ese objeto que identificábamos con la producción industrial, la fábrica. En fin, simplemente para señalar algunos procesos de descomposición de un orden territorial que en cosa de años, y la mayoría de los que están aquí lo van a ver, yo por ahí no, pero la mayoría de los que están aquí lo van a ver y lo van a ver muy rápido.